La pregunta que había encendido todo, ¿qué pasará? No nació en un titular, ni en un comentario de redes, ni en la mirada sorprendida de un desconocido en un spa. Nació en un segundo exacto, frágil, casi imperceptible. El instante en que Alice Parker, una de las mujeres más temidas del mundo corporativo, dejó caer un sobre blanco sobre una toalla recién doblada. Nadie en ese salón sabía que aquel gesto, aparentemente impulsivo, desencadenaría una tormenta capaz de destruir reputaciones, exponer secretos enterrados, despertar pasiones que ella creía muertas y sacar a la luz una historia familiar tan profunda que cambiaría el destino de 2 vidas y de una empresa entera. Porque en ese instante, cuando el sobre tocó la tela y el silencio se volvió espeso, Lucas Wong, ese masajista de mirada tranquila y manos expertas, dijo algo que ningún millonario, ningún CEO, ningún poderoso estaba acostumbrado a escuchar. No puedo aceptar eso. La mirada de Alice se quebró por dentro sin que sus labios temblaran. La CEO que movía millones con un correo fue desarmada con una sola frase. No hubo cámaras, no hubo testigos, no hubo discursos, solo un no tan seguro que cruzó su piel como una descarga eléctrica. Y sin saberlo, ese rechazo sería la chispa que prendería fuego al imperio de Alice, la reputación de Lucas y una serie de eventos que pondrían en jaque su empresa, su corazón y la identidad que siempre creyó sólida como acero. Ella ni siquiera entendía por qué lo había hecho. ¿Capricho? ¿Soledad? ¿Curiosidad? ¿Una prueba para ver si aún quedaba alguien en el mundo que no se doblegara ante el dinero? No podía explicarlo. Había tenido una semana desgarradora, negociaciones que casi rompen alianzas, traiciones internas, un ex socio sembrando rumores, inversores presionando para que vendiera parte de la compañía. Y en medio de ese caos, ella solo quería silencio, un respiro, un minuto en el que nadie esperara de ella decisiones, firmas o liderazgo. Pero Lucas, con su negativa tranquila, la enfrentó a algo que nunca había querido mirar, su propia vulnerabilidad. Cuando salió del spa, sintió por primera vez en años que no tenía control. Y ese sentimiento, tan nuevo como incómodo, se mezcló con una curiosidad abrasadora. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué historia llevaba en esos ojos que parecían haber visto demasiado para alguien tan joven? ¿Y por qué esa negativa le dolía más que la caída de sus acciones? Alice no durmió esa noche, revisó el vídeo filtrado una y otra vez, aunque sabía que hacerlo solo alimentaba el caos. Porque sí, alguien había grabado. Un cliente aburrido, un teléfono mal colocado, un ángulo que captó exactamente el momento del rechazo. Y aunque el vídeo no mostraba su rostro por completo, todos sabían quién era. No tardaron en identificarla, la CEO que ofreció 1 millón por una noche. El clip explotó como gasolina sobre una llama. Los titulares no tardaron. Escándalo en las alturas. Poder y deseo. Masajista rechaza a magnate. Los comentarios también. Seguro él lo planeó. Ella está loca. Él no quiso dinero. ¿Quién hace eso? Esto parece una novela. Y sí, cada palabra parecía escrita para una novela mexicana, porque nadie imaginaba la verdad, que aquel masajista no era tan simple como aparentaba, que su vida pasada no estaba enterrada, sino esperando una pequeña grieta para surgir, y que aquella noche, esa noche aparentemente insignificante, sería recordada como el inicio de un terremoto emocional y financiero que casi destruye a ambos. A la mañana siguiente, Alice entró a la oficina con la seguridad fingida de quien está acostumbrada a caminar sobre vidrio sin mostrar dolor. Saludó a su equipo, dio órdenes precisas, pidió reportes, pero por dentro estaba hecha trizas. Julia, su asistente, intentó ocultar la preocupación en su rostro cuando le mostró las noticias. El vídeo estaba en todos lados. Su reputación estaba siendo devorada. Los inversores querían explicaciones, los abogados pedían silencio. ¿Y la bolsa? Bueno, la bolsa no perdona rumores. ¿De verdad le ofreciste 1 millón? Preguntó Julia con un hilo de voz. Alice tragó saliva. No podía negarlo. No serviría de nada mentir. Sí, respondió. Fue un impulso.
Julia la observó como se mira a alguien que está por derrumbarse. Alice, la junta quiere hablar contigo. Hoy. No tuvo tiempo de respirar. Cada paso se sentía como caminar hacia un juicio. Los directivos estaban tensos, inquietos, algunos casi disfrutando del espectáculo. Sabían que una CEO bajo fuego es una oportunidad perfecta para disputarse poder. Y mientras hablaban de protocolos de crisis, gestión reputacional y daño a la marca, Alice solo podía pensar en una cosa: ¿por qué él había dicho que no? Ese fue el pensamiento que volvió una y otra vez mientras respondía preguntas frías sobre relaciones públicas. Ese no se sentía como un eco que no la dejaba en paz. Cuando terminó la reunión, decidió que no viviría en la incertidumbre, que necesitaba respuestas, y así, contra todo consejo, volvió al spa. Pero Lucas no estaba. La recepcionista lo informó con una mezcla de nervios y curiosidad morbosa. No vino hoy. Dijo que necesitaba tiempo. Alice sintió un hueco en el estómago que jamás había sentido por un hombre. No era amor, aún no. Era fascinación, frustración y un temblor emocional que no sabía manejar. ¿Sabes dónde vive?, preguntó. La recepcionista abrió los ojos, sorprendida. ¿La señora Parker quiere buscarlo? La señora Parker quiere respuestas. Pero nadie sabía mucho sobre Lucas. No tenía redes activas, no tenía historial visible, no tenía nada. Era como si hubiese surgido de la nada. Y eso la inquietó aún más. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con su arrogancia habitual, Alice revisó cada fragmento de información disponible. Y ahí encontró algo extraño. Una foto antigua, un apellido que no combinaba con Wong, una lista de invitados a un evento corporativo de Asia donde un joven extremadamente parecido a él aparecía en un borde, casi oculto. No era prueba de nada, era apenas una sombra de una vida distinta, una grieta, un secreto queriendo revelarse. Y mientras ella investigaba, él también pensaba en ella. Lucas caminaba por las calles con las manos en los bolsillos y el corazón acelerado. No por el escándalo, aunque el vídeo había alterado su paz. No por el dinero, no por la humillación, sino porque algo en esa mujer, esa CEO brillante, fría y rota por dentro, lo había tocado de una manera inesperada. No quería admitirlo, pero lo había sentido, una conexión rara que no debía existir. Pero Lucas no era quien decía ser. Lo sabía él, lo sabía Chen, su mentor y casi padre adoptivo. Lo sabía el pasado que siempre trató de enterrar, y lo sabía alguien más. Alguien que no tardaría en mover sus propias piezas, Yang Wei-ming, un nombre que hacía temblar a financistas, empresarios y gobiernos, un nombre que llevaba sangre, traición, riqueza y poder, un nombre que Lucas llevaba en documentos que jamás había querido mirar. Pero antes de que el mundo descubriera esa verdad, ocurrió algo que encendió aún más el fuego. Alice decidió enfrentar a Lucas, y lo encontró. No en su casa, no en su trabajo, no en un evento. Lo encontró en el lugar menos esperado. Un pequeño restaurante coreano escondido en una esquina, comiendo solo y leyendo un libro viejo. Parecía tranquilo, parecía otra persona, parecía alguien que no encajaba en la historia que todos estaban contando. Alice se acercó con una mezcla de rabia y alivio. ¿Por qué dijiste que no?, preguntó sin rodeos. Lucas levantó la vista. Sus ojos eran una tormenta silenciosa. Porque no soy algo que se compra. No era eso, murmuró ella, aunque sabía que sonaba vacío. Entonces, ¿qué era?, preguntó él con serenidad inquietante. Alice no encontró respuesta, y en ese silencio algo cambió entre ellos. Una tensión invisible, un hilo que no sabían cómo cortar. Ese fue el momento exacto en el que el destino decidió intervenir, porque las cosas entre ellos aún podían haberse apagado ahí, en esa conversación incómoda. Pero el universo tenía otros planes, planes mucho más grandes, oscuros y peligrosos. La puerta del restaurante se abrió, y entró Chen, el hombre que sabía la verdad, el hombre que cambiaría el rumbo de ambos, el hombre que con una sola frase abriría un abismo bajo los pies de Alice. Lucas palideció.
Alice sintió un escalofrío. ¿Quién?, preguntó. Chen miró a Alice con una mezcla de compasión y advertencia. Tu padre, susurró. La palabra cayó como un trueno, pero Alice no sabía aún la magnitud de esa frase, porque el padre de Lucas no era un hombre común, no era un empresario cualquiera. No era alguien que se conformara con quedarse fuera de una historia. El padre de Lucas era Jiang Wei-ming, uno de los hombres más poderosos del continente, un gigante financiero, un estratega frío, un padre cuya sombra tocaba empresas de medio mundo. Y ese hombre acababa de poner sus ojos sobre Alice. Y lo que vendría después no sería una historia, sería una guerra. El nombre cayó como una daga sobre la mesa, Jiang Wei-ming. Alice lo había visto mencionado en reportes financieros, en movimientos bursátiles, en rumores que cruzaban continentes. Era un nombre que se pronunciaba con cautela, el tipo de figura que podía hundir una empresa con una llamada o levantarla con una sonrisa. Pero jamás, ni en sus escenarios más complejos, imaginó escucharlo asociado a Lucas. Jamás se habría atrevido a imaginar que aquel masajista silencioso y reservado tenía algún vínculo con uno de los hombres más temidos del mercado asiático. Lucas bajó la mirada como si cargar ese apellido fuera más un castigo que un privilegio. Chen suspiró, presintiendo el torbellino que estaba por desatarse. Alice, todavía sin recuperar la voz, sintió un latigazo de intuición. Algo enorme estaba a punto de revelarse, algo que ella no estaba lista para escuchar. No quiero verlo, dijo Lucas finalmente, con un tono que hizo vibrar la mesa. Chen lo observó con la paciencia de quien ha visto a un joven huir demasiadas veces del mismo fantasma. No es una invitación, respondió con suavidad. Es una advertencia. Él viene hacia ti. Alice sintió que el aire se espesaba. ¿Qué significa eso?, preguntó, intentando mantener la compostura. Chen la miró con gravedad. Significa que su padre no acepta un no como respuesta. Y ahora que el mundo entero está hablando de Lucas, es cuestión de tiempo para que él intervenga. Lucas apretó los dientes. No tiene derecho. Chen soltó una risa amarga. Tiene todos los derechos. No porque sea tu padre, sino porque conoce tus puntos vulnerables. Y porque tu nombre aún aparece en documentos que él jamás permitió que se destruyeran. Alice se giró hacia Lucas, tratando de atrapar su mirada. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres realmente? Lucas cerró los ojos, como si revelar aquello fuera abrir una herida que había cosido demasiadas veces. Soy alguien que no debería existir en su mundo, respondió con voz baja. Pero Alice ya había conectado las piezas. Un apellido poderoso, un hijo oculto, un escándalo que apenas estaba empezando. Lucas continuó sin que nadie lo presionara. Jiang Wei-ming es mi padre biológico, pero nunca me reconoció públicamente. Crecí entre dos mundos, el que me rechazaba y el que intentaba formarme para ocupar un lugar que no quería. Cuando murió Daniel, se detuvo, tragando un dolor antiguo. Cuando perdí a mi hermano, decidí que no quería seguir ese camino, que viviría lejos de ese imperio. Me fui, rompí todo lazo, pero un apellido como ese no se deja atrás tan fácilmente. Alice se sintió desmoronar. Porque cada palabra que salía de la boca de Lucas hacía que su propia vida, su crisis, su escándalo, parecieran piezas pequeñas de un tablero mucho más grande y oscuro. ¿Y por qué ahora?, preguntó ella. ¿Por qué aparece justo después del video? Chen respondió por él. Porque Jiang vive de reputación. No permitirá que un escándalo afecte el nombre de la familia, incluso si se trata de un hijo al que ha negado por años. Y menos si ese hijo aparece involucrado con una CEO occidental que ahora está bajo fuego mediático. Él no va a permitir que esto se convierta en un arma contra su poder. Alice sintió un frío que no venía del aire acondicionado del restaurante. ¿Qué quiere de ti? Lucas tomó aire. Control, sumisión, o que desaparezca por completo. El silencio se extendió hasta cubrir cada rincón. Un silencio denso, cargado de temblores. Alice se dio cuenta de algo más aterrador. Ella también había entrado en ese juego sin querer.
Porque si Lucas era un eslabón perdido en la cadena de una familia poderosa, ella, con su empresa tambaleando y su nombre en titulares, podía convertirse en un daño colateral. Alice, dijo Lucas, finalmente mirándola. Lo siento. Ella negó con la cabeza. No, no me pidas perdón, tú no hiciste nada malo. Pero ambos sabían que la tormenta inminente llevaba sus nombres entrelazados. La noticia de la conexión entre Lucas y la familia Yang no tardó en filtrarse. Alguien, en algún rincón del mundo digital, unió las piezas. Una foto antigua, un apellido repetido, una coincidencia demasiado precisa. En cuestión de horas, la narrativa cambió. No era un masajista cualquiera, era el hijo perdido de un magnate. Y con esa revelación, las redes explotaron aún más. La historia se transformó de escándalo romántico a un thriller financiero. ¿La CEO Parker está involucrada con un heredero oculto? ¿Fue todo una estrategia? ¿Quién manipula realmente a quién? Para la empresa de Alice, aquello fue un golpe brutal. Las acciones se desplomaron, los inversores se llenaron de dudas, los medios exigían explicaciones que ella no podía dar sin exponer una verdad que no le pertenecía. Y entonces llegó el día de la junta extraordinaria. Alice entró a la sala con la columna recta, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Allí estaban los directivos, los abogados, los inversores más importantes. Y en la pantalla del fondo, una imagen de Yang Weiming aparecía con una solicitud de videoconferencia. Ella sabía que ese momento podía destruirla, o podía revelarle, por primera vez, el verdadero alcance de la batalla. La pantalla se encendió, y Yang apareció. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos tenían el filo de un hombre acostumbrado a dar órdenes que determinaban el destino de miles. Señora Parker, dijo con una inclinación mínima, entiendo que su empresa enfrenta turbulencias. Propongo una solución que conviene a todos. Alice apretó las manos bajo la mesa. Aquello no era cortesía, era una trampa. Propongo una adquisición parcial, continuó Yang. Ofrezco capital inmediato, estabilidad financiera y un escudo contra futuros escándalos. A cambio, mi grupo pasaría a tener una participación mayoritaria en la compañía. Era exactamente lo que había temido, una toma hostil disfrazada de rescate. No, respondió Alice sin dudar. Un murmullo cruzó la sala. Yang la dio la pavesa, sorprendido por la rapidez de su respuesta. Piénselo bien, sus accionistas pueden votar, y créame, elegirán seguridad antes que orgullo. Alice sostuvo su mirada con firmeza. Mi respuesta sigue siendo no. Yang sonrió, una sonrisa helada. Entonces tendremos que proceder por la vía necesaria. Y antes de que la llamada terminara, él dejó caer una frase que congeló la sangre de Alice. Dígale a Lucas que deje de esconderse, ya no tiene dónde huir. La pantalla se apagó, la sala quedó muda. Y fue entonces cuando la puerta se abrió. Lucas entró. Alice sintió que el corazón se le desplomaba al verlo allí, en medio del fuego, sin miedo. Yang no lo había visto entrar, pero los directivos sí, y en sus rostros confundidos se dibujó un pensamiento colectivo. ¿Qué papel jugaría él ahora? Lucas avanzó con calma. Yo tampoco acepto su oferta, dijo en voz alta, mirando la pantalla apagada, como si su padre aún pudiera escucharlo. Los asistentes quedaron paralizados. Porque esta empresa no es un trofeo para una disputa familiar, continuó, y porque no permitiré que mi apellido sea usado para destruirla. Se acercó a la mesa principal, colocó un maletín sobre ella y lo abrió. Documentos, muchos, firmados, sellados, legales. Estas acciones pertenecen a un trust que mi padre olvidó que llevaba mi nombre, explicó. Hoy ejerzo mis derechos. Los inversionistas jadeaban. Alice estaba atónita. Con este bloque, dijo Lucas, bloqueo cualquier intento de toma hostil y devuelvo la estabilidad a esta compañía. Fue como ver a un hombre revelar dos identidades al mismo tiempo, el hijo oculto y el estratega silencioso.
Alice sintió un estremecimiento que fue más que alivio, fue admiración, fue algo más hondo, más poderoso, más peligroso. La votación se inclinó de inmediato, la oferta de Yang quedó anulada, la empresa fue salvada. Pero la historia no terminó ahí. Cuando todos salieron, Lucas y Alice quedaron solos en la sala. Él la miró como si hubiera estado esperando ese momento desde la primera vez que ella dejó caer el sobre en la toalla. «No quiero que sigas peleando sola», dijo. Alice, por primera vez en días, dejó caer una lágrima. «No sabía que volverías», susurró. Lucas se acercó, despacio, como quien se acerca a una herida que necesita cuidado. «Volví porque era lo correcto», respondió, «y porque tú importas más de lo que debería admitir». Ella sintió que el corazón se le partía y se recomponía al mismo tiempo. Lucas susurró, «Todo esto puede destruirte». Él tomó su mano, «O puede salvarnos a los dos». Y entonces, en un acto inesperado para el aseo de acero y el heredero que renunció a su apellido, Lucas se arrodilló. No con arrogancia, no con drama, sino con una verdad que llevaba años pesándole en el alma. «Alice Parker», dijo con una voz que podría haber sostenido mundos enteros, «no te ofrezco poder, no te ofrezco mi apellido, no te ofrezco mi fortuna. Te ofrezco algo que no sé manejar, pero que quiero aprender contigo, mi vida. ¿Te casarías conmigo?» Alice respiró como si hubiera estado contenida desde que lo conoció. Su respuesta fue un susurro firme. Sí. Y en ese sí se derritieron miedos, guerras internas y heridas antiguas. El escándalo mediático no desapareció. La relación con Yang no se curó. La empresa tuvo que levantarse desde adentro. Pero Lucas y Alice construyeron algo diferente, algo que ninguno de los dos había tenido: paz. Abrieron una fundación, ayudaron a trabajadores vulnerables, restauraron la empresa desde la dignidad. Y cuando, meses después, plantaron un cerezo en un pequeño jardín, Alice entendió la metáfora. Algunas cosas florecen tarde, pero florecen más fuertes. Lucas la abrazó por detrás. «¿Qué pasará ahora?», susurró. Alice sonrió. «Lo mismo que siempre pasa cuando dos personas deciden elegir la verdad», respondió. «Pasará lo que construyamos juntos». Y bajo el cerezo que recién comenzaba a abrir sus pétalos rosados, la ciudad volvió a moverse a su ritmo frenético, sin darse cuenta de que, en un pequeño rincón, dos vidas habían cambiado para siempre.